Bienvenidos a Viva Sin Límites con el Dr. Calixto García. Hoy en el programa hablaremos sobre la situación de migración que está afectando a muchísimas familias. También nuestra invitada de hoy, la abogada de migración Elizabeth Pines, nos brinda una información sobre un caso de un joven que está a punto de ser deportado por un grave error. Además, conversaremos más a fondo sobre la nueva reforma migratoria y el grupo de los 8. Ahora tengo el gusto, como siempre, de estar aquí con nosotros el doctor Calixto García y nuestra invitada de hoy, Elizabeth Pines. Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Estamos aquí en Viva Sin Límites, que vamos a hablar de este tema tan importante, porque las personas que nos están viendo el día de hoy, hay que ayudarles a vivir sin límites, porque las familias de hoy en día, gravemente, como lo sabemos y lo escuchamos en las noticias todo el tiempo, están sufriendo con todas estas situaciones de migración. Elizabeth, hay un caso tan importante, doctor, que usted también sabe sobre este caso, sí, de este joven. Cuéntanos qué fue lo que pasó con este joven y por qué ahora está en la cárcel. Bueno, este joven, realmente quien me vino a ver a la oficina fue su madre, porque este joven lleva 10 meses preso. Él tuvo una situación con una novia, él es un joven de 20 años de Honduras que está aquí en TPS, eso es Temporary Protected Status. Esto es un estado temporal que le dan a las personas que son de ciertos países cuando hay un desastre natural, como ocurrió en Honduras desde el año 99, cuando ocurrió el huracán Mitch. A las personas que son nacionales de ese país le dieron TPS y ellos cada cierto tiempo tienen que renovar este permiso, que le dan un permiso de trabajo, que pueden trabajar, mandar remesas a sus países y así no tienen que volver a su país porque está sufriendo una condición natural que los hace difícil que las personas devuelvan. Entonces, este muchacho tuvo un problema con su novia y la novia aparentemente lo denunció, no sé si correcta o incorrectamente, y esto le trajo muchos problemas. Terminaron en la corte. Ella lo denunció por violencia doméstica y él tuvo que contratar un abogado. Su abogado criminalista le aconsejó que se metiera en una probatoria en vez de ir a juicio, porque aparentemente el riesgo del juicio podría ser mayor. El problema de este caso en particular es que al él no ser ciudadano americano, cuando tuvo que renovar su permiso de TPS y se encontró con que tenía ahora un cargo de withhold of adjudication, un programa que tuvo que hacer, entonces inmediatamente le negaron el TPS y por consiguiente lo arrestaron y al arrestarlo lo llevaron a la corte y entonces lo han incluso deportado. Imagínate nada más lo que está pasando hoy en día. Ahora, esta familia, lógico, está sufriendo con esa situación por muchas razones, ¿no? La razón principal es que el abogado criminalista no hizo las preguntas correctas, me imagino. ¿Eso fue lo que pasó? Fíjate, es un caso que yo he visto en varios. Yo este año solamente yo he hecho aproximadamente como de 40 a 45 evaluaciones psicológicas para personas que están en ese proceso de deportación. Pero una persona que yo no vi hace como 2 o 3 semanas, él va a tener un juicio en estos días. Él iba manejando, lo paró la policía, la licencia estaba vencida y lo metieron en Chrome. Fíjate, el concepto del límite para mí, y doctora, usted me corrige si piensa diferente, es que una de las cosas más grandes, cuando tú vienes a un país y te tienes que estar escondiendo y vivir una vida subyugada, ese es el mayor límite que tú puedes tener, porque no aprendes las leyes del país, no aprendes los conceptos de ese país. Entonces, si te pasa algo, eres huérfano, eres la persona que no tienes información. Para empezar, si eres una persona que tú vives, y como le pasa a muchos emigrantes aquí, que viven para sobrevivir, no viven, hay este concepto, ¿no? Que la gente viene aquí y trabajan y mandan todo el dinero para sus países. Hay mucha gente que hace eso, pero para hacer eso muchas veces tienen que pasar hambre aquí. Muchas veces tienen que vivir 10 en un apartamento. Entonces, cuando tú vives así, es el límite más grande que puedes tener. Estás subyugado a un proceso social. Y eso conlleva esta clase de abuso, que son personas que cuando se encuentran en un predicamento legal, pues son las personas que... Una vez yo me acuerdo que yo vi un paciente en South Florida Evaluation and Treatment Center, que la persona la cogieron, él cogió, trabajaba, compró un carro, montó una mujer, después no quería que la mujer se bajara del carro, una bobería de esa, y al hombre lo metieron en la cárcel, lo metieron en South Florida Evaluation and Treatment Center. Entonces le trajeron un traductor de español.
Y el hombre estaba así, y dijeron, está loco, vamos a meterlo para el hospital psiquiátrico. Y el hombre estuvo ahí como 4 o 5 años, hasta que un día alguien llegó y dijo, este hombre no habla español, este hombre habla un dialecto. O sea, que pasó todo el sistema legal, lo metieron ahí, lo adjudicaron threat to self or to others, lo metieron ahí, estuvo 3 o 4 años, y el hombre no hablaba español. O sea, hablaba un dialecto. Entonces un estudiante que de trabajo social pues fue a la embajada, yo creo que era de descendencia peruana, no sé, no me recuerdo muy bien, y consiguieron un traductor y en 24 horas lo liberaron. Lo liberaron. Ahora, en este caso del joven, que el doctor, esas anécdotas son buenísimas porque nos damos cuenta de todas estas cosas que pasan. Elizabeth, ¿qué fue el error más grande que ocurrió aquí con este caso de este joven? Mira, oyendo al doctor Calixto, hablar del caso que tuvo y también por mi experiencia, cuando yo veo a mis clientes de inmigración, el mayor problema que yo encuentro es el miedo que la persona tiene como inmigrante de pensar que tiene derechos. Por ejemplo, este muchacho y su madre, cuando a lo mejor fueron el primer abogado que encontraron, y este abogado les sugirió esta ruta, ellos piensan que esta es la única persona que saben, y si se arriesgan a preguntar o a cuestionarlo, a lo mejor temen que por esa razón los van a deportar el mismo abogado en sí. Y eso lo previene también de buscar a lo mejor una segunda opinión, que entonces ellos puedan comparar. ¿Por qué me está diciendo si mi hijo... Te digo, me refiero a su mamá porque fue la señora que me vino a contratar. Si mi hijo en su vida ha tenido un contrato, un problema con la ley, no ha tenido ningún antecedente penal, nunca ha tenido nada, ¿por qué me está diciendo que tengo que ir a un programa en vez de llevarlo a juicio cuando yo pienso y tengo la base de que mi hijo es inocente? Es el factor miedo. Piensan que no tienen una alternativa y eso es lo que lo limita en este caso. Eso es lo que los limita y sobre todo en este caso... tiene posibilidades. Yo sé que Elizabeth hizo una gran labor aquí, bueno, ayudó a esta persona, lo guió, le dijo, mira, esto es lo que te voy el consejo que le diste, que parece que van en un buen camino. Sí, en este momento lo que le recomendé fue que hablara con otro abogado criminalista, que no solamente es experto en leyes criminales, sino también está muy consciente de las consecuencias migratorias. Ella aparentemente están trabajando, van a reabrir el caso, van a exponer todo lo que pasó, y parece ser, si pueden conseguir de que el caso sea resuelto y lo declaren a él culpable, él entonces va a poder seguir con su trámite migratorio. Vamos a tener que reabrirlo y entonces es una posibilidad, porque si no, este niño tiene desde el 90 aquí y tiene ahora 20 años, haz la matemática, ha pasado la mayor parte de sus días aquí en Estados Unidos y el problema es que es de Honduras y en Honduras están lo que llaman las gangas, están todos los problemas existen allá de cuestiones sociológicas, criminales. Sí, pero los subgrupos también tienen el concepto de lo que veamos los mitos, crean sus propios mitos y muchas veces no es una información cierta. A veces lo puede que lo sean, una gran mayoría de las veces no lo son. Por ejemplo, una de las cosas básicas, el simple hecho de decidir cuál es el mejor abogado, es una cosa, pero no todos los abogados tienen especialidades, igual que tienen los médicos, igual que lo tenemos los psicólogos. Entonces tú vas a un abogado que esa no sea su especialidad, y va ahí esa semana, no tuvo una buena semana y necesita subir un poco el cash flow. Sí, es así, pero el problema aquí es que tenemos que aprender a no tener miedo, y más a continuación, en el siguiente segmento, vamos a hablar con el doctor Calixto García más acerca de cómo deshacernos de esos miedos. Y no solamente eso, vamos a tener que aprender a enfrentarnos y a saber que nosotros podemos hacer cambios en nuestras vidas. Y como dijo Elizabeth, el miedo es el que a veces te mata. El doctor Calixto nos va a dar consejos sobre eso. Y bueno, vamos a regresar con mucho más, ¿no? Tú sabes que yo me siento envalentonado porque tengo 2 mujeres lindas al lado mío. Yo no sé, como de pronto la autoestima se me ha subido. Sí, es como que se le subió. Me siento en control. Sí, en control. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. No se vaya, regresamos en un momentito.